Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y todos los que creen en la Palabra de Dios. Y también invitamos a todos los amigos y público en general que día a día participan de este estudio con nosotros. Una cordial bienvenida les damos en el nombre de nuestro Salvador y Maestro Jesús, quien es el autor y consumador de la salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia, o el mensaje de justificación por la fe. También la Biblia lo presenta con diferentes nombres. El mensaje del testigo fiel de Apocalipsis 3, 14 al 18, para la iglesia de Laodicea, que todos los creyentes desde este tiempo somos laodiceanos. Y también es el mensaje de los 3 mensajes angélicos y el 4º ángel. Ese es el mensaje de salvación, la verdad presente para este tiempo. O en otras palabras, el evangelio eterno, el evangelio de las buenas nuevas. Como dice Pablo en Romanos 1, 16 al 18. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Se necesita fe. La principal condición para poder estudiar, para poder aceptar la salvación, para poder recibir la vida nueva en Cristo Jesús, la principal condición es fe. Estamos en el estudio número 329 de esta serie. El justo vivirá por la fe. La fe como la condición básica, principal, y que está en todo. Esa fe nos lleva a cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones para poder recibir la salvación por fe y gracia. Y esas condiciones hemos estudiado ya hasta aquí. Estamos en la última condición que hace realidad, que sella, que nos lleva a la experiencia de la salvación. Solo para enumerar, para no olvidarnos, necesitamos recordar. El primer paso, la primera condición, era el llamamiento. El segundo, el estudiar, conocer la palabra de Dios, las leyes de Dios, y aceptarlos por fe, y aceptar a Cristo. Ese es el fin, el objetivo de la ley o la palabra de Dios, llevarnos a Cristo. Tercera condición, hemos estudiado la fe verdadera. La cuarta, humillación. La quinta, arrepentimiento. El sexto, reconocer que somos seres humanos con naturaleza pecaminosa. Somos seres humanos inválidos, destituidos de la gracia de Dios. En otras palabras, somos enfermos con la lepra del pecado. Y el séptimo paso es renunciar a esa vida y estar dispuesto a dejar, a abandonar esa vida. Tanto la vida del yo, del hombre carnal con naturaleza pecaminosa, y todas las cosas de este mundo. El octavo paso que hemos estudiado es la confesión. El noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual. Y el décimo es entregar nuestra voluntad a Cristo, entregar nuestro corazón, nuestra vida entera, para que Él pueda comenzar la obra de salvación. Y el paso número 11, aceptar el perdón, aceptar la justificación por la fe, aceptar la justicia imputada y la justicia impartida, aceptar el carácter de Cristo, la gloria de Dios. Y el paso número 12 es experimentar esa salvación por medio de la verdadera conversión, del nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Una total transformación, lo cual se sella con el bautismo de fuego y bautismo de espíritu, bautismo de agua. Bautismo de espíritu o fuego
y bautismo de agua. Y estamos ahora en esa parte del estudio. ¿Quién es el que administra el bautismo? Es un pastor, es un ministro consagrado. Y en el estudio anterior hemos estudiado que hay verdaderos pastores y falsos pastores. Verdaderos pastores o líderes que tienen a Cristo en el corazón, que tienen el carácter de Cristo, que viven la vida de Cristo, que tienen amor. Y estos verdaderos pastores esperan de que el creyente pueda morir a la vida espiritual. Debe estar, dice, el yo debe estar muerto. El hombre carnal debe estar condenado a la muerte para poder ser bautizado, para que el pastor pueda enterrarlo en las aguas del bautismo al hombre viejo y para que el creyente pueda nacer a vida nueva. Pero los pastores que no son verdaderos, que no están conectados, que no trabajan bajo la dirección del Espíritu Santo, solo bautizan a los creyentes que con la boca confiesan y dicen que creen. Y entierran en las aguas del bautismo al hombre viejo, aún vivo. Y de las aguas del bautismo no nace una nueva criatura, un nuevo hombre, sino el mismo hombre viejo se levanta y ahora vive la vida cristiana en esa vida del hombre carnal, con naturaleza pecaminosa, con la mente humana carnal. Esa religión es una religión que se va a los extremos, bien una religión legalista o una religión liberal del libertinaje. Son dos extremos a los cuales está expuesto esta clase de creyentes que no han nacido a vida nueva. Es la religión del farisaísmo. La Biblia lo presenta así. Eso es lo que hemos estudiado en el estudio anterior. Ahora vamos a estudiar que los pastores, los ministros, líderes que ofician el bautismo de agua, tienen una congregación, un grupo, una iglesia, una organización o corporación, como muchos lo llaman. Entonces necesitamos estudiar también. Hay grupos, ministerios, hay iglesias, organizaciones que siguen el orden establecido en la Biblia, en el Evangelio, para poder administrar el Evangelio correctamente a los creyentes. Y son grupos, ministerios, iglesias establecidos con el objetivo y la finalidad para el cual la iglesia o el pueblo de Dios organizado existe en este mundo y siempre ha existido. Por eso la Biblia lo presenta. La iglesia de Dios o la organización de Dios o el pueblo de Dios es único en el mundo. Desde que el pecado entró a este mundo hasta nuestros días, la iglesia de Dios está conformado por aquellos creyentes y líderes que cumplen los requisitos, las condiciones y las características que la Biblia presenta de un pueblo, de una iglesia organizado que trabaja bajo la dirección del Espíritu Santo. Y luego estudiaremos también de la iglesia o el pueblo de Dios invisible, que solamente Dios conoce, porque Dios
ve el corazón. Mas la iglesia organizada, el pueblo organizado, se identifica por los frutos, por las cosas visibles, externas. Y la otra diferencia es que la iglesia organizada, el pueblo organizado de Dios, está compuesto siempre por dos clases de creyentes. Es una iglesia, un pueblo militante. Pero mientras la iglesia o el pueblo de Dios invisible es la iglesia triunfante, donde solamente Dios conoce y son los fieles, los santos, los justos, los salvados. Mientras en la iglesia organizada, como dice la Biblia, hay trigo y cizaña, fieles e infieles. Y la iglesia que representa a Dios en este mundo, una iglesia organizada, comenzó desde que el pecado entró con la iglesia del hogar, donde cada hogar era una iglesia, donde el padre era el sacerdote, el dirigente. Así empezó. Entonces era la iglesia de los patriarcas. Y después de la iglesia de los patriarcas, ya en Egipto aparece ya el pueblo de Israel, un pueblo organizado que Dios sacó de Egipto por medio de Moisés, la iglesia del desierto, del pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel, que existió primero dirigido, guiado por líderes que actuaban bajo la dirección de Dios, como Moisés, donde los líderes consultaban a Dios. Nunca tomaban una decisión los líderes, sino consultaban a Dios. Así la iglesia de Dios funcionó. Pero más tarde el pueblo de Israel pidió rey, y Dios le concedió rey. Pero no porque era el propósito de Dios, no estaba en el plan de Dios de que su pueblo, su iglesia organizada en este mundo, tuviera rey. Solo los que son de este mundo tienen líderes, dirigentes, reyes que los gobiernan. Pero el gobierno de un ser humano a otro ser humano nunca es bueno. Por eso Dios les advirtió al pueblo de Israel de que no era el propósito de Dios. Pero como ellos quisieron, Dios aceptó. Ese es parte del antiguo pacto, donde el hombre pone su parte humana. Pero ese sistema de organización de reyes fracasó, y Dios tuvo que suscitar jueces, profetas. Así llega hasta el tiempo de Cristo. Y eso vamos a estudiar también ahora. El pueblo de Israel, en el tiempo de Cristo, estaba ya dividido en dos grupos, podemos decir en dos iglesias. Solamente en Jerusalén se quedaron dos tribus, la tribu de Judá y Benjamín. Y las 10 tribus se separaron. La historia está en la Biblia registrada, los motivos y todas las cosas que aconteció. Pero lo cierto es que se separaron y establecieron su forma de servicio y de adoración a Dios en Samaria,
10 tribus de Israel en Samaria, fuera de Jerusalén. Y allí construyeron, dice, un templo, y allí realizaban los servicios religiosos los samaritanos. Por eso es que los judíos con los samaritanos no se trataban bien, ni siquiera se saludaban. Cuando en el camino se encontraban, tenían que alejarse y dar una vuelta para no encontrarse frente a frente, cara a cara. Eran enemigos. Los judíos no trataban bien a los samaritanos, que eran las 10 tribus, porque ellos decían que apostataron. Y ellos decían que ellos estaban en lo correcto porque se quedaron en Jerusalén. Esa historia también es muy amplia. En ese tiempo apareció Jesús, nació en este mundo. Pero Jesús vino, dice, a derribar esa pared separatoria, esa pared divisoria que habían formado los judíos. Jesús derribó y los unió. Por eso a la mujer samaritana Jesús le dijo: no, la adoración a Dios no es ni en Jerusalén ni en Samaria, sino los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad en cualquier lugar donde se encuentren. Pero necesitaba vida espiritual. Por eso a Nicodemo le dijo: lo que es nacido de carne, carne es. Solo en vida carnal, con naturaleza humana pecaminosa, practicaban la religión en Jerusalén los judíos y la otra media tribu de Benjamín. Y las 10 tribus también practicaban la religión, los servicios, los ritos, ceremonias, todo en Samaria, en vida carnal, sin el Espíritu de Dios, porque ellos no comprendieron el plan de salvación en los servicios del santuario. El santuario explica, detalla el plan de salvación, porque el Cordero era Cristo, y ellos no entendieron el significado del Cordero, y por eso se quedaron con una religión legal. Cumplir la palabra de Dios, cumplir las leyes de Dios humanamente, con naturaleza pecaminosa. Por eso no podían vivir vidas santas, vidas perfectas. No podían tener una vida de reposo, de paz interior y felicidad. Tanto en los judíos y en los samaritanos, su corazón ardía de ira, de odio, descontento, primeramente hacia los romanos que los habían conquistado, y segundo, entre ellos se odiaban, no se trataban bien. Hoy en día también eso acontece. El mundo está dividido en religiones, en congregaciones, iglesias, organizaciones religiosas, corporaciones, ministerios, grupos. Y el mismo espíritu es el que los ha dividido, el espíritu del mal. Porque el Espíritu de Dios une, el amor verdadero. No hay separación, distanciamiento con el amor humano. Porque hoy también vale la pena mencionar, la humanidad se ha distanciado. Detrás de todos los poderes de este mundo está Satanás, el enemigo de Dios, que su objetivo es dividir, distanciar, y ha hecho decretar leyes para el distanciamiento. Ponerse la máscara, el barbijo o el pañal en la boca, como quiera llamárselo, porque ese es el nombre correcto. Entonces los seres humanos
no se pueden dar un abrazo y no se pueden dar el saludo con ósculo santo. Porque la boca y la cara está tapado. Aún ni siquiera pueden darse la mano. Aún ni siquiera pueden juntarse, distancia de 1,5 metros, 2 metros. Distanciamiento. Así las religiones están distanciados, el mundo también está distanciado de unos a otros. Ese es el espíritu del mal. Pero el verdadero cristiano tiene otro espíritu, el espíritu del amor. Estudiaremos en otro momento sobre este asunto del amor. ¿Qué espíritu a cada ser humano nos controla, nos lleva, nos dirige? ¿A qué espíritu confiamos? ¿Al espíritu del mal o al espíritu del bien? ¿Qué espíritu guía a las religiones, a las congregaciones, ministerios, grupos? Pero los verdaderos ministerios, grupos, iglesia o organización es aquel que tiene el espíritu de Cristo, el amor de Dios. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y por eso los religiosos de su tiempo le criticaban, decían, Jesús come con los publicanos, con los samaritanos, con las rameras, prostitutas. Y le desaprobaban. Y Juan Bautista, que no comía con nadie, estaba en el desierto, estaba en los campos, demonio tiene, le dijeron. Así el religioso falso, el religioso que solamente es de apariencia de piedad, el religioso que es como un sepulcro blanqueado, así juzga y hace las diferencias. Pero Jesús vino a derribar esas paredes. ¿Y cómo lo derribó? Con el amor. Por eso preguntaba a los doctores de la ley, a los religiosos de ese tiempo, les preguntaba si tenían el amor en el corazón. Solo sabían la teoría, pero no tenían amor en el corazón. Por eso el joven rico se fue triste. Por eso Judas también se suicidó. Por eso Ananías y Zafira también murieron, porque la paga del pecado es muerte. No tenían el amor de Dios en el corazón. Y así podemos enumerar muchos ejemplos. Así Cristo dice, organizó su iglesia. ¿Cómo organizó? En Marcos 3, 13, 14 está allí. Y en el libro Hechos de los Apóstoles, página 16, párrafo 1, encontramos, dice así, al ordenar a los 12, se dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato de la Biblia dice, y subió al monte Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Así Jesús organizó la iglesia primitiva. Y la pregunta sería para los estudiosos de la Biblia, ¿y qué pasó con la iglesia de Israel, con el pueblo de Israel? Si Dios había prometido a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, había dicho, mi pueblo Israel será para siempre. La promesa era que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo de Dios para siempre. ¿Y qué pasó? ¿Dios falló? No. El pueblo de Israel falló. No cumplieron las condiciones. Una de las condiciones era que ese pueblo debía tener fe.
fe verdadera. Pero ese pueblo era incrédulo. Por su incredulidad, dice, no entraron a la tierra de Canaán. Y los que entraron a la siguiente generación, por su incredulidad, fueron llevados a Babilonia. Y los que regresaron de Babilonia, después de los 70 años, también por su incredulidad, se dividieron, se distanciaron, no había amor, no había Espíritu de Dios, en dos partes el pueblo de Israel. Los que quedaron en Jerusalén, los judíos, y las 10 tribus en Samaria. Por su incredulidad no había amor, no había Cristo. Y ese pueblo rechazó a Cristo y lo crucificaron a Cristo. Al haber rechazado a Cristo y crucificado a Cristo, perdieron el derecho de ser del pueblo de Dios, no cumplieron la condición. Y la segunda condición era ser luces, llevar el Evangelio al mundo, enseñar la salvación al mundo. Pero ese pueblo se quedó en Canaán terrenal. Allí establecieron sus casas, sus huertos, se quedaron cómodos allí. Y no llevaron el Evangelio al mundo. Solo algunos profetas, jueces, nada más. Poquísimos fieles, de los cuales habla Hebreos capítulo 11, los hombres de fe, que derribaron ejércitos, que taparon boca de leones, que el fuego no les hizo daño. Hombres de fe, muy pocos, contados. Así el pueblo de Israel perdió el derecho de ser la iglesia, el pueblo de Dios, y con el remanente, con los pocos que aceptaron a Cristo, aceptaron por fe, ejercieron fe y aceptaron predicar el Evangelio activamente todos los días en unidad por el amor, Cristo organizó, dice, una nueva organización en base a los fieles de la misma iglesia anterior, Israel, con los mismos principios, con las mismas leyes, con los mismos objetivos. Por eso la iglesia de Dios es única en la tierra, sigue con los mismos principios, con las mismas leyes, con el mismo amor, con el mismo espíritu. Los patriarcas que eran los padres de la familia, perdieron el derecho porque igual llegaron a ser padres incrédulos. El último padre fiel fue Jacob, ahí terminó. Así entonces Dios actúa. Cuando su pueblo, su iglesia, no cumple las condiciones, no muestra las características, pierde el derecho. Y Jesús mismo organizó una nueva iglesia en base a los mismos principios. La iglesia primitiva, la iglesia cristiana, en base a 12 apóstoles. Pero ¿qué pasó con esta iglesia primitiva? También se corrompió, apostató, perdió la fe y no cumplió la misión de seguir predicando el Evangelio a todo el mundo. Cuando los discípulos murieron, la siguiente generación comenzó a descuidar esa labor de predicar el Evangelio. Entonces, perdió el derecho la iglesia apostólica. Y en lugar de eso, se organizó la iglesia católica apostólica romana, que ya no cumplió los requisitos ni las condiciones. Por eso la iglesia católica solamente hace misa, hay algunas reuniones, pero los católicos no tienen fe verdadera. Y los católicos no predican el Evangelio como los apóstoles. Los apóstoles
todos los días predicaban el Evangelio. Por lo menos podemos leer en la Biblia, en Hechos capítulo 2, el verso 41 al 47. ¿Qué dice de la iglesia primitiva que Jesús organizó? Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se unieron en aquel día como 3,000 personas a la iglesia apostólica primitiva, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, unidos, en el compartimiento del pan y en la oración. El temor se apoderó de todos estos creyentes, a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban unidos, y tenían todas las cosas en común. Todos los creyentes, así como Jesús había dejado el ejemplo de estar con los discípulos durante 3 años y medio, vivir juntos, andar juntos, predicar juntos, enseñar juntos y compartir la vida en común juntos. Seguían ese ejemplo, unidos por el amor que ardía en sus corazones, el amor de Dios, el amor verdadero, la ley en el corazón. Y los nuevos creyentes que aceptaban por fe y eran salvos, vendían, dice, sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los que se unían a la iglesia primitiva se unían con todos sus bienes, sus posesiones, lo vendían. ¿Por qué? Porque ya no iban a vivir en el mundo, sino ahora iban a vivir con Cristo, con los discípulos, ir de lugar en lugar, predicando el Evangelio. Por eso lo vendían, traían todos sus bienes, entregaban a Cristo, a la iglesia de Cristo, porque Cristo era la cabeza de la iglesia. Verso 46-47. Seguían reuniéndose cada día en el templo. No solo se reunían los sábados, como hoy el adventismo se reúnen, y no solamente se reunían los domingos, como los evangélicos, protestantes y católicos se reúnen, y no se reunían ni siquiera otros días nada más, sino la palabra de Dios es clara. Seguían reuniéndose cada día en el templo. Ahora muchos dirán, entenderán a la letra, entenderán carnalmente, humanamente, con sabiduría terrenal esto. Y dirán entonces, ¿será que los creyentes deben estar en esa iglesia de 4 paredes todos los días? No. Jesús, ¿qué dijo? Recordemos las palabras de Jesús. Jesús, cuando fue a Jerusalén y entró en contacto y conversó con los líderes, sacerdotes, el Sanedrín, doctores de la ley, Jesús les examinó, les probó. Jesús les dijo, derriben, dijo, este templo, destrúyanlo, y yo lo voy a reconstruir, lo voy a levantar en 3 días, les dijo. Y aquellos religiosos que no tenían la mente de Cristo, que no tenían a Cristo en el corazón, que no tenían el amor de Dios, que no tenían la sabiduría de Dios, solo comprendieron con sabiduría humana, carnal, y dijeron a Jesús, Señor Jesús, usted está equivocado, le dijeron. Usted no entiende, le dijeron. El templo aquí fue construido en 46 años, le dijeron, reconstruido. Y tú quieres levantarlo en 3 años. Estás mal, le dijeron. Para ellos era una locura la palabra de Dios comprendido espiritualmente. Así como también para los judíos, para los religiosos desde ese tiempo,
Era locura que los creyentes judíos acepten a los apóstoles a Cristo y vendan sus posiciones, entreguen sus posiciones. Era locura para ellos. Pero para los cristianos ese evangelio era poder de Dios para salvación, liberación del pecado, vivir una vida de gozo, de alegría, de amor entre los creyentes, llevando el evangelio, sanando enfermos. Una vida de gozo, de alegría. No les faltaba nada. Ya el salmista David había dicho en Salmos 23, Jehová es mi pastor. Si Cristo va a ser el pastor de ustedes, nada les faltará. Pero eso no entendieron los religiosos del tiempo de Jesús. Hoy en día también los religiosos, los líderes, maestros, teólogos, pastores, obreros, misioneros, cualquier nombre que tenga el líder, no entiende. No hemos entendido. El que les habla tampoco muchos años no ha entendido eso. Pensamos que estar cada día en el templo era pues estar en la iglesia de 4 paredes, templo de 4 paredes. Ni tampoco nadie puede estar ni cumplir. Si uno entiende teóricamente a la letra que mata, entonces tendrían que estar los religiosos todos los días en el templo. No está hablando de eso aquí. ¿Quién era el templo que destruyeron los judíos religiosos? Era Cristo. Cristo estaba anunciando su muerte. Le estaba diciendo, ustedes me van a destruir a mí. Me van a dar muerte. Y yo me voy a levantar por el poder de mi Padre Dios el tercer día. Entonces el templo verdadero, el templo espiritual que tiene poder es Cristo. Y el que acepta a Cristo y el que tiene a Cristo en el corazón también es un nuevo templo reconstruido por Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:16 al 18, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios si tenéis a Cristo en el corazón, en la vida, y si siguen a Cristo? Entonces, cuando dice se reunían todos los días en el templo, es pues estar en Cristo, andar con Cristo, vivir con Cristo. Cristo es el líder, Cristo es el pastor, Cristo es el maestro, Cristo es todo. Ahora sí, el que tiene a Cristo, el que tiene el amor de Cristo en el corazón, el que tiene el Espíritu de Cristo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y vendían sus bienes, sus posiciones, repartían por igual a todos y ninguno tenía necesidad. Dios multiplicaba, Dios bendecía esos bienes, no se acababa. Así como un puñado de harina y una porción de aceite que tenía la viuda de Sarepta cuando llegó el siervo de Dios, Elías, en los 3 años y medio de hambre, ese puñado de harina, ese aceite nunca se acabó. Cuando Dios bendice no se acaba. Así como Jesús, de 2 peces y 5 panes, alimentó a 5,000 y sobró 7 canastas. Ese es el pueblo de Dios que vive por fe. El justo vivirá por fe. Pero el pueblo incrédulo, una iglesia incrédulo, ministerio incrédulo, grupo incrédulo, corporación incrédulo, organizaciones religiosas incrédulos, no creen en un Dios dueño de todo. Por eso a los feligreses que le dicen a los hermanos, dice, vayan a trabajar todos los días al mundo, esclavícense al mundo. A los jóvenes les dice, prepárense con la educación del mundo para ser esclavos del mundo. Trabajen, ganen dinero y solamente traigan diezmo y ofrendas. Evangelio del antiguo pacto. Pablo dice evangelio pervertido. Por eso el pueblo de Israel que vivía en el antiguo pacto se quedaron
en Canaán, en sus casas, en sus tierras. Solamente los únicos que predicaban este evangelio eran los profetas santos, justos, fieles. Y termina diciendo Hechos 2:47, alabando a Dios, disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor Jesús agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Jesús agregaba a esa iglesia cada día a los que eran salvos. No dice a los que iban a hacerse salvos. No dice que en la iglesia iban a salvarse, no. El que aceptaba a Cristo como su Salvador personal, nacía por el Espíritu a vida nueva, tenía la salvación. A esos salvados, Cristo los agregaba a la iglesia primitiva, a su iglesia, a su pueblo organizado en esta tierra, a la iglesia visible. Así funciona la verdadera iglesia. Esa es la luz de la justificación por la fe, la luz de Cristo. Cristo dice, yo soy la luz. El que quiera hacer mi voluntad, conocerá de la doctrina, dice. Jesús hace conocer. Y para hoy en día, el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 37, textualmente dice así: la Iglesia de Cristo en la tierra se organizó con propósitos misioneros, y el Señor Jesús desea verla en su totalidad, concibiendo maneras y medios para llevar el mensaje de verdad a los encumbrados y a los humildes, a los ricos y a los pobres. ¿Con qué finalidad, con qué objetivo Dios organizó al pueblo de Israel? Con fines misioneros. ¿Y con qué objetivo, con qué finalidad organizó la iglesia primitiva en base a 12 apóstoles? Con fines misioneros. Y en su totalidad, dice, ellos debían dedicarse a llevar el mensaje de la verdad a los encumbrados, humildes, ricos y pobres. Todos los días, perseverar en el templo, en Cristo. Cristo es el Maestro. Por eso el que acepta a Cristo vive la vida de Cristo. Y Cristo, durante 3 años y medio, se dedicó, dice, a predicar, enseñar, sanar enfermos. Así los condujo a los discípulos. Hoy en día, esa es la verdadera iglesia. Por eso hemos estudiado, los líderes, los pastores, no deben quedarse en la iglesia. Ellos deben ir a traer más creyentes a la iglesia. Y todos los creyentes deben organizarse, salir de 2 en 2, 3 en 3 en grupos, a realizar bajo la dirección del Espíritu Santo la obra médico-misionera todos los días. Y no les faltará nada, Cristo aseguró. La obra médico-misionera allí tiene todo lo necesario para subsistir, para alimentarse, para vestirse y para seguir predicando. Allí está incluido la finanza en la obra médico-misionera. Es el trabajo para este tiempo. Pero si una iglesia no entiende esto y no quiere seguir este ejemplo y no quiere aceptar a Cristo el verdadero templo, solamente será una iglesia profesa, un pueblo profeso, un grupo que profesa, pero no vive la vida de Cristo. Por eso, el segundo ángel de Apocalipsis, de los 3 mensajes angélicos, y el cuarto ángel que dice, salid en medio de ellos. Esas organizaciones, corporaciones, iglesias, grupos, ministerios, que solamente los líderes predican y el pueblo tiene que ir a trabajar al mundo, es Babilonia. Están confundidos, confusión. Salid en medio de ellos, pueblo mío. Allí hay sinceros. Allí está el pueblo de Dios, que más adelante vamos a estudiar también.
Entonces, así la iglesia primitiva fue establecida por Cristo, pero esa iglesia primitiva a la final se convirtió en la iglesia católica apostólica romana. Y los fieles salieron de allí. Son los protestantes de la Edad Media. Allí tenemos el principal líder, Lutero, que dependía de Dios. Lutero, Juan Hus, Zwinglio, Jerónimo y muchos otros. Y cuando pasó la persecución, se organizaron en iglesias evangélicas, iglesia luterana, iglesia evangélica, bautista, con muchos nombres. Esos eran el pueblo de Dios, la iglesia de Dios organizada, que llegaron, dice, a las costas de Norteamérica y predicaron el verdadero evangelio, protestando contra la iglesia católica apostólica romana que se había unido al mundo. Pero también los protestantes, los evangélicos, otra vez se volvieron al mundo en 1844, cuando Guillermo Miller predicó la venida inminente de Cristo. Ellos rechazaron. Y los fieles, los sinceros salieron. En Estados Unidos dice como 50,000. Pero a la final solamente quedaron, dice, menos de una docena. Y con ellos empezó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en base a los 3 mensajes angélicos. Ahora ellos eran el pueblo de Dios. Así viene la Iglesia de Dios, pasa de una generación a otra. Pero ¿qué pasó con esta Iglesia Adventista? En 1888 rechazaron a Cristo y terminó allí de ser Iglesia de Dios, porque no cumplió las condiciones. No aceptaron a Cristo, no tienen el carácter de Cristo y no predicaron el Evangelio al mundo con el poder de la lluvia tardía. Hasta el día de hoy, el mundo quedó sin ser predicado con el poder de la lluvia tardía, sin el carácter de amor de Cristo. Y a nosotros nos ha tocado en este tiempo, el llamado nos llega. Todo el que escuche este mensaje de justificación por la fe, a la luz verdadera de Cristo, debe tomar decisión y unirse al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, en base a los principios, a las leyes, a la palabra de Dios, y cumplir la misión de todos los días, predicar el Evangelio con poder, recibir la enseñanza del Espíritu Santo de Cristo, la obra médico-misionera. Así se terminará de predicar el verdadero Evangelio al mundo. Entonces, esa es la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia de Dios. Pasa de uno a otro. Primero los patriarcas, o sea, los padres de la familia. Segundo, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel dejó de ser pueblo de Dios y de ahí nace la iglesia primitiva apostólica. Esto también, a la final, llegó a ser la iglesia católica apostólica romana. Nacen los protestantes, los evangélicos. También estos rechazaron la venida de Cristo y nace el pueblo, la iglesia adventista. La iglesia adventista también en 1888 rechazó a Cristo y no recibió la lluvia tardía y no proclamó con poder este mensaje. Y se quedaron. Ahora el llamado es a los adventistas personalmente a conformar nuevamente el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, unirse por el amor de Dios, por el Espíritu de Dios, así como el amor y el Espíritu de Cristo unió a la iglesia primitiva. Unirse para dar el fuerte pregón en este mundo con la lluvia tardía.
Y ahora la última iglesia será la iglesia triunfante, la iglesia, el pueblo triunfante, donde solamente estará conformado por fieles, por santos, y ellos dependerán solamente de Dios, de Cristo, nada más. Ya no habrá líderes, ya no habrá maestros, ya no habrá misioneros, obreros, ya no. Todos serán misioneros, todos serán ministros, todos serán siervos de Dios, todos serán predicadores evangelistas bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí termina el pueblo, la iglesia de Dios en este mundo, y Cristo viene ya por segunda vez. Pero antes hay muchos acontecimientos que en algún momento podremos estudiar. Así que ahora estamos preparados para estudiar acerca del pueblo de Dios organizado, de la iglesia de Dios organizado en este tiempo. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las características? El mundo está plagado, el mundo se ha dividido en miles y miles de iglesias organizadas, de organizaciones religiosas, de grupos, de ministerios. Pero ahora nosotros necesitamos identificar, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, deben cumplir los requisitos, las condiciones, las características. Si una iglesia, un pueblo, un grupo, un ministerio organizado no cumple las características, entonces está descalificado. Son ciegos guías de ciegos, dice. Y se perderán si no aceptan este mensaje de Cristo, nuestra justicia. No solamente aceptar el mensaje, sino aceptar a Cristo mismo y vivir la vida de Cristo, tener el carácter de Cristo. Y seguir a Cristo con la obra médico-misionera, con el líder Cristo, Maestro Cristo. Si Cristo es el médico de los médicos, entonces ¿por qué no sus hijos deben ser médicos también? Porque nacen del Espíritu de Cristo a vida nueva y son bautizados en la verdadera iglesia, en el verdadero pueblo. Pero ahora vamos a identificar. ¿Qué dice el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 26? El pueblo de Dios fue siempre constituido por misioneros activos, que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabiamente sus talentos en su servicio. Una declaración más claro que esto, más sencillo, más directo no puede existir. Voy a repetir. El pueblo de Dios fue siempre constituido por misioneros activos. Todos los que son parte, miembros del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios, tienen que ser misioneros activos, en actividad, trabajando todos los días, como dice, perseverar en Cristo en el templo. Y no solo esto. Segundo, que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabiamente sus talentos en su servicio. No es como dicen solamente hay que dar diezmo y ofrendas y donaciones. Eso es bueno, está dentro de todo lo que el verdadero cristiano misionero consagra. Realmente el diezmo es sagrado, pero eso es poco. La ofrenda es sagrado, eso es poco. Puedes donar también, eso es poco. Sino todo, dice, consagraban todos sus recursos sabiamente de acuerdo a la necesidad de predicar el Evangelio, son administradores, mayordomos. El Espíritu Santo lo va haciendo utilizar cada día, cada año, hasta que todos sus recursos, sus bienes del verdadero creyente misionero activo en la iglesia, se acabará cuando llegue la crisis, la angustia, cuando ya no se pueda vender ni comprar. Hasta ahí todo lo habrá
invertido sabiamente como sabio administrador para salvar almas. Esa es la verdadera iglesia, el pueblo de Dios. Si así una corporación religiosa, una iglesia organizada, un grupo organizado, un ministerio organizado, una religión organizada, si así enseña a sus miembros, gloria a Dios. Allí está Cristo, allí está el Espíritu de Dios, allí está el amor verdadero. Pero la diferencia es que no todos los miembros deben entregar sus recursos, sus bienes totalmente, porque la iglesia le pide, porque la iglesia le ordena o porque la iglesia obliga. No es así. Eso es legalismo. Ese es un grupo, una iglesia legalista que pide. No, el verdadero creyente espontáneamente, voluntariamente nace de su corazón para poder administrarlo, para predicar el Evangelio. Por eso dice, Dios ama al dador alegre, alegremente, feliz, contento, gozoso, lo dedica para predicar el Evangelio. No porque la iglesia le pide, que el grupo le pide, o el líder pide, no. Eso es legalismo. Eso es imponer cargas. Eso es poner mandatos, yugos. Eso no tiene valor a la vista de Dios. Dios quiere un servicio de corazón, espontáneo. Vamos a leer en el siguiente libro, Consejos para la Iglesia, página 420. Dice así: el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y santificación de las almas. Así que esa iglesia, ese pueblo remanente en este mundo debe ser conformado por convertidos. Ya hemos estudiado acerca de la conversión, del nuevo nacimiento. Y para una verdadera conversión necesita conocer los requisitos, los 12 pasos. Pero también hay conversión superficial, medio convertidos. No hay lugar para ellos. Y no solo eso, el verdadero convertido, como hemos dicho, predica el Evangelio con poder. Y los que acepten también se convertirán por el poder del Espíritu Santo y serán santificados, vivirán una vida santificada. Ese es el objetivo con el cual existe el pueblo de Dios, una iglesia de Dios visible, organizado en este mundo, y siempre ha existido. En el libro Maranata, el Señor viene, nos dice, Maranata, el Señor viene, página 51. Debe haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. De otra manera, caerán en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma elevada. Debe ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, celoso de buenas obras. ¿Y cómo un creyente fiel puede ser santo? Puede ser real sacerdocio, linaje escogido y celoso de buenas obras. Solamente los que han nacido del Espíritu Santo a una vida nueva con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, con el amor de Dios en el corazón. Y mantenerse dependiendo todos los días. Permaneced en mí, dice. Sin mí nada podéis hacer. Hacer las obras de Cristo, no hacer las obras humanas de la naturaleza pecaminosa, del hombre egoísta, no. El hombre egoísta, el hombre carnal, el hombre viejo, con naturaleza pecaminosa debe morir. El nuevo hombre en Cristo Jesús
debe vivir para gloria de Dios. El Espíritu Santo utiliza al hombre espiritual. Necesita fe para esto. No se puede explicar cómo es el nuevo hombre espiritual que ha nacido, que está dentro del hombre carnal natural. Hay dos naturalezas: el hombre interior y el hombre exterior, que es el hombre viejo, pero muere al mundo cada día. Ya hemos estudiado, pero solamente estamos recordando nada más. Ahora, para terminar, vamos a leer en el libro Nuestra Elevada Vocación 172. Mantengámonos acercándonos a Dios, y Cristo se acercará a nosotros. Entonces, como uno, nos elevaremos hacia Él. Las iglesias serán como jardines del Señor bajo su cultivo. El pueblo de Dios será como árboles de justicia, plantados por el Señor y regados por el río de la vida. Así que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es un jardín donde Cristo plantó a cada uno como planta de amor, árbol de justicia, y Cristo lo cultiva, Cristo lo cuida, Cristo lo defiende. Está cercado con la ley de Dios. Satanás no puede entrar, no tiene poder. Entonces la iglesia, el pueblo de Dios, que tiene fe verdadera, que no es incrédulo, tiene a Cristo el jardinero, Cristo el labrador, Cristo el líder. Y será como una planta regado por el río de la vida. Así entonces la palabra de Dios lo representa a la iglesia de Dios en este mundo. Ya cada uno podemos estar examinando, sacando nuestras conclusiones. El grupo, el ministerio, la iglesia, la organización que usted pertenece, que yo pertenezco, ¿así está? Si está así, entonces adelante, gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra por este estudio al cual nos hemos introducido. Conocer la iglesia, el grupo, el ministerio. Así como en el tiempo de Jesús, Jesús nos dejó el ejemplo. Como la iglesia judía, Israel estaba ya incrédulo, no creían, porque Jesús debía haber nacido en Jerusalén, en su pueblo, en su iglesia. Pero el ángel de Dios vino, dice, a dar la noticia en Jerusalén a los sacerdotes, a los líderes, pero ninguno estaba esperando. Todos estaban dormidos, todos estaban muertos espiritualmente. El ángel no encontró el lugar para que Jesús pueda nacer. Y se fue al campo. Encontró a los pastores en las alturas, que estaban, dice, de noche estudiando la palabra de Dios, esperando al Mesías, y les dio el aviso. Y Jesús nació en el campo, en un establo, en Belén. Y allí vinieron esos pastores a recibir a Jesús. Hoy en día también eso mismo acontece. Las iglesias, los grupos, los ministerios, como hemos estudiado en el estudio anterior, están dormidos. Líderes dormidos predicando a iglesias dormidos. O sea, solo predicando la letra, la palabra, sin poder, sin el Espíritu Santo, sin amor. No comparten el amor. Aún ahora se han sometido a las leyes del mundo, de distanciarse, de no unirse por el amor de Dios. Qué triste, qué fracaso. Pero todavía el mensaje está aquí. Cristo está esperando a la puerta del corazón. Cristo nos puede unir. Podemos unirnos en los puestos de avanzada en el campo. Ya muy pronto, si el Señor
en el momento oportuno, en la forma correcta, el Señor nos va a dar un lugar y podremos llamar al campo, a un puesto de avanzada. Por en el campo que hemos estado nosotros los hermanos, no da lugar porque hay población. Tiene que ser un lugar alejado. Que Dios bendiga y Dios dirija a los verdaderos creyentes. Pongámonos en las manos de Dios. Oremos siempre al Señor todos los días para que sigamos estudiando también. Gracias por vuestra atención. Que la bendición de Dios sea con todos. Amén.